Lo que vamos a hacer ahora es vivir un tipo de innovación. Se llama el aula invertida. Esa es la innovación que van a vivir. ¿Qué significa el aula invertida? Significa que yo no parto hablando. Yo vengo al último. Porque las personas que van a hablar fue a las que les creé el problema. Tomé una papa, la calenté bien y se las lancé al mundo digital. Y tuve la suerte que la agarraron. Porque una cosa es que uno la tire y otra es que la recoja. Recogieron. Y el decano lo dice bien. Lo que van a presenciar el día es el resultado concreto de un par de días. O sea, no estamos hablando de un semestre. No. En el caso de Jorge, yo le pedí que creé el desafío. Y le mandé un mail con el desafío, lo aceptó. Y enseguida hice un video de cómo se trabajaba la herramienta con la que yo quería que él trabajara. Y nada más. Y nada más. O sea, porque yo le tengo fe. Yo confío en su intelectualidad. Eso es el aula invertida. Confiar en la intelectualidad de los alumnos. Confiar en sus inteligencias. Y aunque el problema sea tremendamente complejo, si hemos creado la voluntad, el alumno puede hacer cargo con San Google de resolver el problema. Lo va a resolver. Y lo resolvieron. Se sumó Cecilia. Hoy día a las 7 de la mañana le estaba haciendo yo algunas correcciones. Porque en eso soy Rottweiler. Es decir, encima del tema. Porque tenemos que hacer siempre las cosas bien, tenemos que hacer la composición. Enseguida va a exponer Diana con la misma herramienta, con el mismo desafío, va a presentar la estructura de trabajo con la biblioteca. Es decir, yo lancé los temas y tuvieron la amabilidad de recogerlo y yo hice el acompañamiento. Obviamente que ellos lograron una preparación intelectual muy fuerte porque habían terminado el curso completo de Udemy. Habían hecho todas las clases, o sea, tenían el 100% y sabían algo desde el comienzo. Nunca estuvieron solos. Ahí tuve yo. A las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana, estoy hablando de verdad, no estoy contando un cuento. A las 3 de la tarde, a las 8 de la noche, siempre el acompañamiento. Y María Elena me dijo que no tarde, seguramente va a llegar más rato. Me dijo algo muy claro, que eso es lo que más me gustaba. Que a los 5 minutos yo ya sabía dónde iban. Y algunas personas que están acá, cuando han llegado al 48%, yo les digo un poquitito más, y los voy animando. Porque yo entiendo que es bastante difícil concentrarse en un curso virtual. El gran problema de la virtualidad es ese, que la gente no logra terminar los cursos. Así que, vuelvo a repetir, hoy día la clase la van a empezar a hacer personas que en un par de días aprendieron el tema. Y son pares, es decir, son parte de su cultura, de su comunidad. Porque cualquiera podría, por resistencia al cambio, decir, pero usted que tiene tiempo, ha estudiado informática, ¿cómo no? Esto es muy difícil, eso es lo que iba. El aula invertida lo que trata de probar, que uno confía en quien aprende. Y lo deja fluir. Y sabe que como son inteligentes, cuando queden entrampados van a hacer preguntas. Si no hacen preguntas es porque nadie les enseñó a usar su inteligencia. Porque la persona inteligente, la gran herramienta que tiene es la pregunta. La gran herramienta que tiene es preguntar. Y no tenerle miedo, no tener pudor de decir, Eduardo, no entiendo nada. No entiendo nada. Porque para eso está uno. Para acompañar, para que se entienda. Lo que uno no hace es resolverle el problema a la persona, la orienta, le da algunas pistas, le da algunas señales. Pero lo más importante, exigiendo con mucho acompañamiento. Las exposiciones son las siguientes. Primero va a exponer Jorge con una herramienta digital que se llama Compendium ND, que es la herramienta que utiliza la Open University de Inglaterra para hacer todo su modelamiento de la educación a distancia. La universidad más exitosa del mundo. Gratis la herramienta.
Enseguida va a exponer Cecilia con otra herramienta que se llama Argumentative, que sirve para aprender a argumentar, que es una de las grandes carencias de los sistemas universitarios. Nadie le enseña a los alumnos a argumentar, no en el silogismo clásico de premisa y conclusión solamente, sino que con un modelo que es el modelo de argumentación de Toulmin. Todo esto está documentado, ¿eh? Todo lo que estoy hablando ya está en el aula virtual de la facultad. Google Académico o Google Scholar, que es que él tiene todos los registros de las investigaciones publicadas, y Google Trends, que muy pocas personas usan Google Trends, Trends de tendencia, T-R-E-N-D-S, Trends, Google Trends. Entonces yo le digo a los doctorandos, cuando usted busque en Google Scholar y tiene referencia, ese es un tema que usted puede hacer su tesis doctoral. No hay referencia, olvídese del tema por mucho que esté enamorado, porque no va a poder hacer el marco teórico. No tiene cómo sustentar científicamente por qué la razón que él tiene de hacer una tesis se le ocurrió a él, pero a nadie más. El tesista en cualquier nivel lo primero que tiene que tener es referencias bibliográficas, porque eso es lo primero que le van a pedir en cualquier desarrollo de cualquier tesis. Entonces para eso está Google Académico. ¿Qué hace uno con Google Trends? Dice, y un ejemplo que lo colocaba en la mañana, usa una tabla de verdad, delito y adolescencia, lo cual quiere decir que la búsqueda que voy a hacer no es de delito, es una tabla de verdad que dice verdadero, 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 falso, 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 verdadero, falso, 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 falso. La estructura lógica está buscando. Está discriminando la información para que aparezca lo que busca, porque si no le va a salir pornografía, le va a seguir propaganda, le va a aparecer de todo. Y es desesperante querer elegir el tema de la tesis que aparezca tanta información que no puede discriminar. Entonces tiene que tener la tablita de verdad. Y normalmente se usa la tablita I. La tablita de verdad I. Lo segundo, con Google Trends, ¿qué sabe? ¿En qué lugar del mundo se está investigando delito de adolescente? Entonces le muestra la geografía de los distintos lugares en el mundo donde ese tema ha sido investigado. Entonces uno sabe, por ejemplo en Argentina, que alguien investigó en Tucumán el tema, o que en Córdoba investigó. Google Trends le da la ubicación geográfica de la temática. ¿Qué va a pasar normalmente cuando se elige una tesis doctoral y se está seleccionando el tema? Es que uno le dice que se tiene que hacer Tarzán. Entonces me quedan mirando, ¿por qué Tarzán? Claro que hay que alargarse, ¿no es cierto?, a buscar en inglés. Como sea, porque el 90% de la información científica está en inglés. El 90% de la información científica. Entonces, con esas dos herramientitas, el alumno está aprendiendo a discriminar el tema. Después que ya tiene el tema, va a venir todo el proceso de transformar el tema en el planteamiento del problema. Y va a venir todo el tedio y toda de identificar cuántas variables voy a incluir en mi planteamiento del problema. Y cuáles van a ser independientes, y cuáles van a ser dependientes, etc. Viene todo el historial. Por lo tanto, ahí está Google Trends y muestra los mapitas por lugares. Hagan el ejercicio con temas de derecho aquí en Argentina y les va a aparecer en San Rafael lo que hay en Buenos Aires. Normalmente aquí estamos claros. La mayor cantidad de información que van a encontrar en Argentina es de Buenos Aires y Rosario. Eso ya yo lo he investigado, porque ahí están los centros de donde hay mayores recursos para hacer más cosas. No es donde estén los más inteligentes, es los que han sabido tener la plata, de alguna manera. ¿Ah? Y por lo tanto, eso se nota. Y le va a aparecer un mapita, va a aparecer la estadística. Entonces la persona adquiere la autoestima necesaria para decir, este es mi tema. Este es mi tema. Hay información sobre mi tema. Ahí está el logo. Pero ahí está el ejemplo que yo puse, no está el programa. Es el modelito. El programita hace eso nada más.
tiene cajitas y en cada cajita yo coloco mi hipótesis o mi proposición o mi tesis o mi aseveración y voy uniendo razones y refutaciones a mi hipótesis, a mi razón. Con las distintas flechas. Con la flecha. Si el argumento es a favor, la flecha es negra. Si el argumento es refutación, es roja. Bajemos el programita, ahí está. Bájalo. ¿Lo bajamos? Sí, bájalo. Sí, porque se va a demorar muy poco. Tiene instalado el Java, ¿no es cierto? Les vamos a entregar a ustedes con Verónica un listado de todas las herramientas que deberían tener los computadores personales de ustedes, que son gratis todas. Por ejemplo, Adobe, para ver los PDF. Java, para poder ver aplicaciones que se escriben en ese lenguaje que se llama Java. Le vamos a todo y le vamos a dar el procedimiento para que ustedes carguen y habiliten intelectualmente la computadora de ustedes más allá de Microsoft Office. Entonces tengan todas estas herramientas de tal manera que le funcionen. Eso se lo vamos a dar casi como receta. O sea, le vamos a decir al que quiera, le vamos a dar el listado de todas las herramientas que hay disponibles gratuitas y que ustedes deberían tener en sus computadoras. Y de esa manera la van a hacer más inteligente. ¿Qué está formulado en el texto de manera explícita y qué no está formulado de manera explícita? ¿Qué supuestos está asumiendo el autor de este texto que no los tiene declarado, que el sinvergüenza no los ha declarado? Está partiendo de supuestos que no los fija, no los socializa, no los verbaliza. Que es el gran tema de la construcción científica, captar los supuestos de las personas. En el caso de los alumnos que llegan a primer año, la gran tarea de ustedes es trabajar con las creencias que traen. En la mañana, manejando con Hugo, hicimos un ejercicio de esto, cómo llegan a primer año. Y decíamos los dos con Hugo, que va a empezar a trabajar Hugo con los de primer año, por ejemplo, y les va a decir, ustedes llegaron a la Facultad de Leyes. ¿Facultad de Leyes? Sí, porque así se llamaba la Facultad de Derecho en el pasado, de Leyes. ¿Cuál era el supuesto que respaldaba que se llamara Facultad de Leyes y cuál fue la refutación que hizo el concepto de Facultad de Derecho? Los que son abogados lo deben tener clarísimo, así que no voy a profundizar en el tema, porque es un error epistemológico increíble llamarla Facultad de Leyes. Es un error garrafal. Entonces yo le hice la pregunta, ¿y por qué no se llama Facultad de Ciencias Jurídicas? Entonces los alumnos de primer año tienen que entender que detrás del concepto de Facultad de Derecho habían supuestos epistemológicos. Y detrás del nombre de Facultad de Derecho no hay un capricho, hay una refutación a un mal argumento. Ellos vienen con la creencia, con la preconcepción de que vienen a estudiar leyes. Aunque aceptan que es la palabra derecho, pero no la entienden. Es que la relacionan con las leyes. Es decir, le restan semántica al término. Entonces, por eso que yo dije, si ustedes usan esta herramienta para que los alumnos aprendan a deconstruir un discurso, es una fantasía. Y es algo tan simple. Y es en grupo, en equipo. Tú repartes en grupo, les entregas un texto y les dices, bien, preparen ustedes porque quiero que ni logos salgan adelante y construyan todo su evidencia, los elementos, etc. Pero además reflexiva. Además reflexiva. Estamos pensando, estamos argumentando. Y no tenemos miedo que un alumno nos lance una cajita anómala. ¿Qué es una cajita anómala? Que no tiene nada que ver con las otras cajitas. Pero no lo vamos a eliminar. Le vamos a agregar una interrogante. No tenemos evidencia suficiente para justificar la cajita que tú pusiste. Pero no la vamos a eliminar. Porque el mundo se mueve con hipótesis, no necesariamente con evidencia. Exactamente. Que se haga cargo, que reúna datos, que busque, que se alíe con San Google para que le entregue, ¿no es cierto?, y argumente. Entonces, la argumentación pierde el área del capricho. Yo les comentaba a la mañana en la reunión con el decano que va a ser publicado, y les voy a avisar, un artículo que yo escribí para Diario Los Andes, donde escribo, que se llama El exigir. Y en ese artículo distinguí el concepto del exigir epistemológico del exigir sociológico.
Lo que acabo de demostrar yo es exigir epistemológico. Es aquello que demanda el objeto de conocimiento que lo debo aprender. No yo sociológicamente que tengo el capricho de que ustedes tienen que hacerlo porque yo lo pido. Si no logramos transparentar que nosotros somos exigentes epistemológicos, no sociológicos, estamos perdidos. No es porque yo tengo autoridad sociológica, no es porque yo soy superior, no, porque el objeto de conocimiento, que es el argumento, me obliga a hacer cajitas y flechas. Eso no se me ocurrió a mí, está validado por la comunidad de razonamiento. Cuando entiendan que están formando ciudadanos, van a entender que hay que enseñar civismo. ¿Qué es el civismo? Es aceptar la norma social para poder convivir con el otro. No le están enseñando a vivir en sociedad, le están enseñando a aprender conocimiento, pero ese otro elemento de aprender a ser ciudadano, con derechos, con obligaciones, y eso es civismo, no se está enseñando. Eso no viene en el ADN, eso hay que enseñarlo, con prácticas sociales en las cuales se practica el civismo. Hacerse cargo de un proyecto con los ancianos, con los desvalidos, de inclusión, de comida saludable, del daño del celular, el daño que está provocando el Wi-Fi a las estructuras neurológicas del individuo, porque es el último descubrimiento. El Wi-Fi está generando ondas radiológicas que están generando enfermedades que no se conocían. Es la última área en salud exploratoria en este momento, el peligro del Wi-Fi. El peligro. Entonces más vale al router instalarle un cable que une directamente el computador con él y no usar el Wi-Fi. Tener cuidado con el Wi-Fi. Eso tiene que ver con el nativo digital, que asume que la verdad es digital. Y como yo vengo a la filosofía, no, la verdad es cariño, es amor, es consideración. Es tener la capacidad de pedir perdón, es reconocer los errores y no tener vergüenza de haberse equivocado. ¿Quién está enseñando eso? Eso es formar un ciudadano. La deseabilidad social. ¿Cómo administran la deseabilidad social? Y tratando de tener presente un argumento que debiera formar parte de la estructura del discurso. Si en las aulas no hablamos de los problemas que mueven a los que vienen al aula, no los vamos a seducir. En el aula hay que hablar de lo que ellos viven, lo que les problema, y cuando nosotros entendamos de que la información ya está liberada porque estamos trabajando con herramientas, vamos a tener tiempo para hablar de lo que a ellos les preocupa. La gran distancia entre las generaciones es que los adultos estamos hablando de una manera y ellos están sintiendo y experimentando otra manera y no hemos generado el vínculo. Entonces, ese es un tema que se los dejo como hipótesis para que trabajen. La palabra pretensión es sinónimo de proposición, es sinónimo de hipótesis, es sinónimo de tesis, es sinónimo de postura, es sinónimo de conjetura y por eso de hipótesis. Pero él le llama en su modelo original pretensión. Es la pretensión teórica que tengo. ¿Ah? Es una idea. Entonces dice que toda idea, en primer lugar, tiene que tener razones que la fundamenten. Pero hay que tener claro que esas razones deben carecer de dogmatismo. Y por eso crea el concepto de cualificadores modales. Probablemente, posiblemente, se aproxima a, pero no es algo definitivo. Es decir, relativizamos incluso la verdad que la tenemos con evidencia. Porque por eso era filósofo él, no la hacemos como definitiva. Los modeladores, estos calificadores que se utilizan, que normalmente son adverbios, posiblemente, aproximadamente, etc. Y él dice, claro, toda pretensión se tiene que basar en R. ¿Y qué es R? Las razones. Toda pretensión se tiene, por lo tanto, cuando en iLogo estoy haciendo, lo primero que tengo que enseñar es que la tesis que tengo, la opinión que tengo, la hipótesis que tengo, la tengo que sustentar en razones. Eso es lo primero que dice.
Y es aconsejable que cuando enuncie las razones no sea dogmático y definitivo, le dé temporalidad a través de hacerla condicional. Lo que más corrige en una tesis de posgrado, lo que más corrijo yo y lo que yo la devuelvo la tesis, es si viene sin condicionales. Podría ser, se aproxima a, pero cuando me viene, es así, yo he descubierto esto, vaya a hablar con su abuelita. Vaya a hablar con, claro, porque en el conocimiento no se trabaja nunca con estructuras definitivas, es recursivo el conocimiento. Pero además de tener las razones, hay que tener respaldos. ¿Qué son los respaldos de las razones? Las evidencias. Las evidencias. Pero además hay que tener garantía. Bueno, y además hay que tener las condiciones de refutación. Entonces, el modelo y el método de Toulmin tiene que, en I-Logos, representarse. Podrían sacar los calificadores porque le puede crear a los alumnos algún problema con los potenciales. Y por lo tanto podríamos dejar, de las 6 cajitas, dejar 5. Si nosotros nos levantamos y se van a tesis, ahí está definido lo que es una tesis. O sea, está todo el modelo explicado. Yo hice una explicación completa del modelo. No me baje, corazón, quédese donde yo quiero que esté. Sea obediente conmigo, porque si no me genera un distractor cognitivo. Ahí está la definición de qué es una tesis, una aserción o una pretensión. Pero además, abajo están los sinónimos. Puede ser una conclusión, puede ser una aseveración, puede ser un asunto, puede ser una causa, puede ser una demanda. Eso tiene que ver mucho con el lenguaje jurídico. Ahí coloqué un ejemplo textual que es de Chile, que es un problema para nosotros, que tiene que ver con la sexualidad adolescente. Y hice todo un análisis completo del fenómeno que se llama la pastilla del día después. La pastilla del día después. El derecho del adolescente de poder ir al servicio médico y si tuvo relaciones sexuales sin preservativo, puede pedir al otro día la pastilla del día después para no quedar embarazada. Entonces, ¿cuál es el análisis que hago yo? Todo el proceso de argumentación a favor y en contra que ha generado esto. El argumento, refutación. ¿Cómo la hija a los 16 puede tomar una decisión sin preguntarle a la madre? Es un tipo de argumento. Otro dice que va contra la ética y genera una especie de falta de moral en los adolescentes, pero está toda la estructura, entonces ahí está todo el texto con toda la estructura argumental y lo que hay que hacer es precisamente qué es garantía, qué es razón, qué es evidencia, es de construir el texto para descifrar el modelo de Toulmin, qué le falta a ese texto en términos del modelo. Vamos a cerrar este y nos vamos a ir al otro. Este es el simple. Pero como yo soy molestoso, hice uno, el complejo, el mismo de Toulmin, pero ya con todo, con todas las herramientas. El completo. En primer lugar, el completo ese era Toulmin, que murió hace poco. Uno de los filósofos más respetados. Entonces ustedes hacen el tutorial para aprender el método completo, ahí está enterito, no tienen que leer ningún libro, se entran ahí y lo van a ver. Dicen empezar. Y yo ahí empiezo, que a mi mujer le fascina, empiezo con Mafalda. Donde la madre le dice, tienes que hacerme caso. ¿Y por qué le dice Mafalda? Porque soy tu madre. Y Mafalda le responde, ¿es cuestión de roles? Yo soy tu hija. Y además, los dos nos graduamos el mismo día. Ahí hay una estructura exquisita argumental. Entonces la coloqué como evidencia. Ahí lo que ven, esa imagen, tiene que ver con uno de los libros que publicó Toulmin. Nos vamos, bajamos un poquito. ¿A inicio? ¿Qué sigue? Vamos a inicio, al índice. Y bajamos. Y decimos empezar, algo nos pasó, empezar. Y ahora, esto de Toulmin, nos vamos a... no sé por qué es el siguiente, ¿vale? Ya.
algo está fallando, está mal instalado, algo está fallando. Porque el tutorial está completo con todos los elementos y ejemplos y está ya... ¿Cuál es mi idea de este tutorial? Este es el que tendrían que usar con los alumnos de cuarto y quinto. El complejo. Y el primero que hice de primero a tercero. El simple. De tal manera de acostumbrarlo durante 3 años al método Toulmin. Ahí avanzó. Ahí avanzó. ¿Por qué usar el método Toulmin? La base del diálogo, la argumentación colectiva. ¿Sigamos? Y ahí coloco una mano con todas las palabras y nos vamos a las partes del argumento. Y ahí están todas las partes del argumento. Es lo mismo que el anterior, pero ya más elaborado, con más explicación, con más ejemplos. Entonces, mi sugerencia es que ustedes lo revisen y vean, si es que lo desean, usando ilogos, ir introduciendo el método Toulmin de primero a tercero para ir acostumbrando a las estructuras básicas de la argumentación, para cuando ya lleguen a cuarto y quinto se preparan para la defensa final de la titulación, es decir, con una estructura mucho más compleja de lo que es construir argumentos. Está bonito, le puse imágenes, le puse tratar un poquito de humor, y el único problema que les tengo que decir es que cuesta $500. Es gratis. Está ya en la página web y en el aula virtual de la facultad. Ya está. Y por lo tanto es cuestión que hablen con Verónica y se metan a ver. Y al que lo quiera tener instalado en su propia computadora, lo piden. De tal manera que no tiene que ingresar al aula virtual. Pero para eso tienen que tener Java. Tienen que tener este lenguaje de programación que es capaz de leer este tipo de estructura. Adobe. Java y Adobe son fundamentales. Bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Porque por razones de la hora voy a ver una cosita más y me voy a ir. Me siento echado. Vayamos ahora a la clase y veamos las decisiones que se toman para enseñar una asignatura, una materia. Desde mi punto de vista, ¿cuáles son las decisiones que debiera estar tomando cada uno de ustedes para enseñar una materia? En primer lugar, toda materia debe declararse a sí mismo lo que es conocimiento abstracto de lo que es conocimiento concreto. La primera definición donde empieza la historia de la enseñanza de una materia o una disciplina es que hay que clasificar, armar una taxonomía del tipo de conocimiento con el que trabajan. Conocimiento abstracto, conocimiento aplicado, conocimiento empírico, con qué tipo de conocimiento trabajo. Y transparentarlo. Es decir, decirle a los alumnos, estos conceptos corresponden a conocimiento abstracto. ¿Y por qué pertenecen a conocimiento abstracto? Por tal y tal motivo. Y a esto se llama la construcción de una ontología. Les he de contar que estamos con Hugo trabajando por primera vez en Argentina la construcción de ontología jurídica. Ya les vamos a dar a conocer lo que estamos haciendo y yo diría que en el mes de marzo van a poder recibir una señal de cómo estamos trabajando y yo tengo instalado el software en el aula virtual con el que lo hacemos. Pero ya ahí nos metemos en un temita un poquito más profundo desde el punto de vista conceptual, que no tengo la menor duda que lo pueden hacer. Y la herramienta es relativamente sencilla siempre y cuando hagan cariño. Es decir, tienen que tener mucha psicomotricidad para poder manejar los cuadritos. Esto es que ustedes tienen que hacer la taxonomía del tipo de conocimiento que enseñan. Conocimiento teórico, conocimiento aplicado, conocimiento práctico. El conocimiento práctico en el caso del médico es cómo se trabaja en una posta, cómo se trabaja en un policlínico, cómo se trabaja en un juzgado. Es decir, que no tiene que ver con nada de teoría, es la practicidad de la profesión, que no hay mayor cosa que discutir, pero son procedimientos que hay que conocer. Y conocimiento genérico. El conocimiento genérico tiene que ver aquello que no tiene directa relación con el derecho, pero está asociada a la problemática del derecho. Por ejemplo, cuestiones antropológicas, cuestiones sociológicas, cuestiones psicológicas. A eso se le llama conocimiento genérico, porque es el que contextualiza el conocimiento del derecho que es específico. Cuando yo digo
el método científico se caracteriza porque tiene protocolos, estoy haciendo conocimiento abstracto. Y cuando yo después le digo a los alumnos, vayamos a observar científicamente, estoy aplicando el conocimiento. A esto yo le llamé densidad semántica y gravedad semántica. El conocimiento abstracto no tiene necesariamente que pensarse con la contingencia histórica. Tiene validez en sí mismo como estructura de categorías. No necesita historicidad. El conocimiento aplicado necesita la historia. Hay cátedras o materias de derecho que ustedes enseñan que se justifican estricto, por ejemplo, filosofía del derecho. Es una abstracción total. No tiene por qué estar referida a historias específicas. Pero cuando están en derecho civil, tienen los dos. Tienen lo que significa la construcción del derecho desde el punto de vista civil y tiene que ver con la historicidad de cómo se aplica eso. Y esa es la diferencia entre conocimiento teórico y conocimiento aplicado. No quiere decir que el conocimiento teórico no tenga practicidad, pero es practicidad del objeto de conocimiento y no de la historia del conocimiento. Es lo que le demanda la construcción. No puedo aprender, aprender determinados procedimientos, ¿no es cierto?, si yo no los practico, si no los aplico, pero no tienen, por decirlo así, un referente profesionalizante. En cambio, el conocimiento aplicado tiene un referente profesionalizante, porque es histórico, tiene que ver con el ejercicio del derecho propiamente tal. Por eso cuando ustedes hablan de, por ejemplo, en una introducción a la ciencia jurídica, ahí ustedes no van a hablar de ninguna historicidad, ustedes van a hablar de lo que significa conceptualmente el concepto de ciencia jurídica y en qué se diferencia o no se diferencia del derecho. Aquí está la herramienta Compendium LD, con la cual uno genera el escenario de aprendizaje. Cada materia debe estructurar sus escenarios de aprendizaje. Y hay a lo menos 4 tipos de escenarios de aprendizaje, que lo tengo en otra presentación, y no la voy a mostrar ahora, pero se los voy a contar. En la mañana la vieron el equipo con el decano. Está el escenario de adquisición de conocimiento. Llegamos al aula y contamos el cuento. Ese es de adquisición del conocimiento. Está el escenario de indagación. Planteo un problema y le digo que vayan a buscar los datos para ver qué está pasando con ese problema. Está el escenario de colaboración, donde yo hago que los alumnos colaboren unos con otros para aprender. Y está el escenario práctico, donde lo que hemos aprendido lo elaboramos en un producto, una presentación, un ensayo, una entrevista, una aplicación, etc. Por lo tanto, ¿para qué sirve Compendium LD? Para diseñar los distintos tipos de escenarios con los que ustedes trabajan. No pueden limitar los escenarios de aprendizaje en la enseñanza de una materia al escenario de la transmisión del conocimiento. Lo tienen que abrir a las 4 variedades, a la indagación, a la colaboración y a la producción. El alumno debe aprender a colaborar con el otro, no solamente porque es un tema de conocimiento, de aprendizaje significativo, es que el profesional debe aprender a vivir en el diálogo. Esto, la gran maravilla de los médicos, es que nunca un médico toma decisiones solo. Ellos hacen junta de médicos. Y los preparan para la junta de médicos. Y ahí no llega ninguno al lugar diciendo sé más que tú. Porque los que llegan es porque cada uno es especialista en distintas áreas del cuerpo humano. Entonces, cuando se está frente a un acto jurídico, deberían aprender los alumnos a convocar derecho penal, derecho civil, derecho ambiental, derechos humanos, ver la transversalidad, de tal manera de tener el sistema de toma de decisiones de la profesión. Porque cada uno enseña sus decisiones separado de los otros. Aquí está la herramienta. Lo que yo espero, y esa es mi gran invitación a ustedes, y cuentan totalmente conmigo, es que a lo menos cada uno de ustedes tenga una herramienta instalada del 2015 y logos. Los más aplicados, porque tienen muchas cosas de su vida resueltas, 2 herramientas. Compendium LD. Y los que ya están enamorados del aprender, 3 herramientas. ¿De acuerdo? 3 herramientas. Pero a lo menos una.
va a depender de sus tiempos privados el dominar una o tres herramientas. Y de tal manera que el problema que vamos a crear es que si uno de ustedes llega al aula de primer año a usar iLogos y empiezan a discutir los alumnos y participan y se arman los grupos y se ven las refutaciones, las objeciones, buscan evidencia, esos alumnos cuando llegue el otro profesor que lo que cuenta es una historia, se van a hacer la siguiente pregunta: ¿y por qué usted no usa iLogos? No se coloca. Cuando uno introduce una innovación, delata a los que no las usan. Los delata. Y si además la innovación uno la usa bien, traiciona a los otros. Cuidado. O sea, yo les anticipo el peligro de integrar las herramientas. Van a empezar a pedir, ¿y por qué no hacemos esto como lo hacemos en la otra materia? ¿Y por qué no esto? Entonces hay que ir gradualmente introduciendo la herramienta con un temita, en el semestre con un temita, a lo mejor con dos, no necesariamente con toda la materia, ir acostumbrándose a la nueva metodología. Aquí hay una cuestión fundamental. No tengo certidumbre, no tengo evidencia, y por lo tanto mi hipótesis es la siguiente. En la biblioteca hay bases de datos y libros que no se usan. Es una hipótesis. Yo le he pedido a Diana que ojalá elabore una estadística de quiénes son los que piden qué libros. De tal manera de tener un ranking de los libros más pedidos y un ranking de los que nunca han sido pedidos. Porque hay un tema que va más allá de lo digital, por favor. Va más allá de lo digital. El libro sigue siendo nuestro aliado. El libro, por el olor, por el formato, por lo que sea, por el capricho que quieran, sigue siendo un aliado. Ese libro que aunque para lo único que sirva es para implantarle el sudor, lo llevamos debajo del brazo. Pero que recuperemos a los alumnos para el libro. A lo menos uno en el semestre que lo lean. Y de la página 1 a la 501. No una fotocopia, no el capítulo 3, no enterito. Enterito, pero con acompañamiento. Entonces en una clase vamos a ocupar 5 minutos en que yo les voy a explicar más o menos qué pretende el capítulo 1. Y la próxima semana en 5 minutos voy a contar qué pretende el capítulo 2. Y así voy al capítulo 3, y el 4 y el 5. Los que no vayan a clase no van a tener idea de lo que cuenta el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y en el examen final yo voy a preguntar el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. No estoy estafando a nadie, lo he declarado y lo he conversado con mis alumnos. Un libro, a lo menos. Identificar las estructuras argumentales de los discursos jurídicos con los que ustedes trabajan. Que va a variar de derecho penal, derecho civil, derecho ambiental, derecho marítimo, va a ir variando las estructuras argumentales. Pero al mismo tiempo va a haber estructuras que son transversales a todos los tipos de derechos. Y los alumnos deben salir de la facultad identificando lo que es genérico como argumentación jurídica y lo que es específico como argumentación jurídica. La especificidad de la argumentación jurídica se la da el tipo de derecho con el que estamos trabajando. Pero como se trata de derecho, hay estructuras argumentales que son comunes. A esto es como hablar en programación, amiga mía, son los primitivos. Son los primitivos, aquellos elementos fundamentales que conforman la estructura argumental de una disciplina. Necesariamente el posgrado tiene que hacerse digital. Los alumnos de posgrado deberían llegar a matricularse y en el momento de matricularse la facultad le tiene que decir, ahí tiene una tablet. Y en la tablet están todos los módulos teóricos para que estudie. Y en la clase mía, ustedes lo que van a hacer análisis de caso, con la información que tienen en la tablet. Traigan la tablet a clase, ningún problema, porque si no tienen tiempo lo van a leer en la clase. Pero yo en la clase de esas cosas no hablo, porque las tienen en la tablet. Empiecen innovando en el posgrado. Y de a poquitito vayan atreviéndose a ir preparando a la facultad para el primer año del año 2020 sea digital. Sea digital.
empiecen a construir el futuro hoy. Porque es lo digital lo que libera al aula de la información y le da tiempo a uno para la resolución de problemas. El concepto de aula invertida es ese: liberar al aula de la información para tener tiempo para pensar, para dialogar, para generar conocimiento. Pero si lo que tengo en el aula es información, no tengo tiempo para pensar, para colaborar, para compartir y generar conocimiento. ¿Y qué permite liberar al aula de la información? El smartphone, la tablet, la página web de la facultad, todas las herramientas digitales. Los liberan a usted de la parte menos inteligente de la docencia. La parte menos inteligente de la docencia es pasar información, es contar un cuento que está escrito y a lo mejor el autor lo cuenta 3 veces mejor que lo cuento yo. Y los alumnos se dan cuenta además que soy un mal narrador, que si hubiera vivido en Macondo me hubieran expulsado. Lo que les pido es que estas cosas las piensen, las debatan, las discutan, las socialicen. Y lo que nosotros sí vamos a hacer, les vamos a colocar en el aula virtual todas las herramientas digitales, todos los elementos posibles. Y yo invito a cualquiera de ustedes que quiera transformar la estructura argumental de su materia. Yo hago algo parecido a lo que hizo con Toulmin. Les creo una herramienta donde ustedes les entregan a los alumnos toda la argumentación de la disciplina de ustedes completa. Ahí está. Las evidencias, las tesis, las hipótesis, las refutaciones, todo eso se arma. Es decir, le entregan una herramienta de derecho civil en la cual el alumno recibe todas las estructuras genéricas argumentales y las específicas del derecho civil. Entonces lo podemos armar con una herramienta que es gratis que se llama Twine. Con esa herramienta yo la hago, que es gratis, Twine. Es un poquitito más compleja que las otras, por eso yo me ofrezco a hacérselas yo. Y una vez que las tenga hechas, al que quiera aprender le enseño a hacerla para que la hagan ustedes, cada uno de ustedes. Entonces, ustedes en el fondo van creando, estos representan el concepto que no es exactamente lo mismo, pero van creando los e-books, van creando los libros digitales, van digitalizando la información, se van liberando de la presión, no voy a alcanzar a pasar toda la materia, me va a quedar esto fuera y es tan importante. Digitalízalo. Y así te das tiempo para dedicarte a las problemáticas reales. Creo que vale la pena en un mundo tan funcionalista conversar estas cosas. Tener un espacio de diálogo. Gracias.